Andanzas y malandanzas. Capítulo 9. De cómo un indio mal hablado pudo caminar varias leguas en compañía de Nerón sin llegar a dar fe de su modo de ladrar. Una gran parte de las andanzas de Nerón se produjeron en la carretera. Casi no hacía más que salir a la puerta de Trancas y hete que la aventura le salía al paso como si lo hubiera estado esperando. No es de extrañar, pues, que una mañana presintiera que algo tenía que ocurrir tan solo porque vio aparecer un hombre como viniendo del pueblo con un bulto a cuestas. Pensó ladrarle en cuanto lo tuviera al habla, y le habría ladrado aun cuando no hubiera tenido propósito de llevar las cosas adelante por pura ostentación y porque así era él. Sin embargo, aquella vez no ladró. Antes bien, se hizo el muerto, dando lugar a que el desconocido pasara de largo, y se fue tras él callada la boca. Cualquiera habría supuesto que había descubierto en el desconocido algún indicio alarmante, mas no hay tal. La razón de semejante proceder estaba en que ciertos prometedores efluvios le informaron con mucha anticipación que el hombre era portador de algo que podía serle de gran utilidad, el cual resultó ser un indio que, ignorante de las grandes cosas que estaban por sucederle, marchaba despreocupadamente, encorvado bajo el peso de un cacaste cargado hasta los topes. Llevaba los pantalones de manta arrollados hasta media pantorrilla y marcaba el paso con una pértiga que le hacía de bordón. Lo más conspicuo del equipaje estaba constituido por unas 2 docenas de comales acondicionados verticalmente en la parte central del cacaste, en sentido anteposterior. Alrededor de estos se distribuían equitativamente, con escaso acolchonamiento de hojas secas de plátano, una infinidad de otros chismes de arcilla, como decir, ollas, sartenes y jarros de todos tamaños, que en conjunto hacían un promontorio piramidal cuyo peso, de solo imaginárselo, daba encogimiento de tripas. Pues bien, toda aquella vajilla dejó a Nerón impasible. Lo que sí lo estimuló en gran manera fue una sarta de chorizos que iban llenando el espacio angular formado por ambas mitades de la ringla de comales que se tocaban por su convexidad. No se acordaba Nerón de haber visto jamás tanto chorizo de una vez, ni se imaginaba en qué forma se los había de apropiar, pero ni por un momento dudó de que se los iba a comer todos, sin desperdiciar ni la tusa de los amarrados. Y en espera de que las circunstancias le mostraran el camino de la felicidad, ya que así de pronto no podía formarse un plan determinado, se fue resueltamente detrás de sus chorizos. La jornada fue bastante larga y en extremo penosa, dado que el chucho no estaba hecho a caminatas en la escala de aquella a la cual lo condenó el desalmado del indio, que parecía infatigable. A velocidad rigurosamente uniforme, con pasos isócronos y movimientos tan regulares como si estuvieran regidos por algún mecánico artificio, anduvo toda la mañana sin dejarse ganar por la tentación con que lo acechaban las sombras a la orilla del camino. Pasó la hora del almuerzo, el sol inició su descenso postmeridiano y el condenado en la misma. Nerón se preguntaba si no sería aquella la ocasión de ir a conocer el quinto infierno. Más de una vez estuvo a punto de detenerse en el suelo, vencido por la fatiga, pero las emanaciones de los chorizos lo mantenían electrizado y seguía adelante. Al mediar de la tarde, inopinadamente se paró aquella encarnación del movimiento perpetuo. Nerón se resistía a dar crédito a sus sentidos, que es lo que a todos nos pasa cuando llega a ocurrir lo que hemos deseado y esperado por mucho tiempo, pero no había engaño posible. El detentador de su almuerzo estaba allí, inmóvil a media calle, puesto en tierra a un extremo de su bordón que señalaba al cielo con el otro. El héroe, de barriga en el suelo, acesando y con toda la lengua fuera, estaba a la expectativa. El otro, luego de corta vacilación, se llegó a un borde saliente, muy a propósito para sentarse, que corría buen trecho sobre la margen del camino. Puestas ahí las posaderas, fue enderezando el cuerpo lentamente hasta hacer descansar el cacaste sobre sus 4 patas y, desembarazado así de su carga, se adelantó unos pasos para inspeccionar la vía en ambas direcciones.
Por suerte para el Chucho no lo descubrió, que si lo viera, tengo para mí que lo hubiera agredido a pedradas. Y libre de temores, salvó un cerco de piedra y se perdió entre el boscaje. El Chucho anduvo diligente en aprovechar eclipse tan oportuno, y en menos que canta un gallo estuvo al pie del cacaste, dando violentos tirones de los chorizos, los cuales estaban tan bien asegurados como para no volverse a desatar jamás. A cada tirón respondía el cacaste con un bamboleo inquietante y un sordo tintinear de barros cocidos. Pero no era eso lo peor, sino lo otro, a saber, que el traicionero artefacto, con mucha cautela para no llamar la atención del Chucho, iba caminando a pasitos cortos por una ondulación del terreno que le permitía irse alejando más y más cada vez de la vertical. Y fue que no tardó mucho en lograr una inclinación incompatible con la estabilidad. Despegó 2 patas del suelo, se balanceó por un segundo sobre las otras 2 como indeciso y acabó por dejarse caer con todo su peso, creyendo que iba a ser tortilla al héroe y metiendo tanto ruido que se creyera que una montaña se había derrumbado. Y no satisfecho todavía, dio media rodada sobre sí mismo y se tiró del borde abajo hasta yacer como muerto sobre el camino. Mas todo aquel cataclismo resultó tan inútil como había sido ruidoso, porque el Chucho se puso a buen recaudo desde un principio. Mentiría si dijera que no se intimidó con el estrépito. La pura verdad es que se llevó un susto tremendo y estuvo a punto de largarse para no volver. Pero también es verdad que su justo sobrecogimiento duró poco y que en vista de que la calma y el silencio se restablecían, se apercibió para volver a la carga. Ahora había dispuesto comerse sus chorizos ahí mismo, puesto que para llevárselos a casa hubiera tenido que cargar también con el cacaste, operación que no le interesaba en lo mínimo. Eso sin contar con que lo más probable era que lo despojaran de su botín al no más llegar. Pero estaba de Dios que aquel día, como de costumbre, se quedaría sin almorzar, porque a la sazón regresaba el indio corriendo a todo correr, que no era mucho en verdad, por impedírselo la necesidad en que estaba de venirse amarrando los pantalones. En lo que no hallaba tropiezos era en emitir gritos destemplados y proferir indecencias contra Nerón, mentándole a la madre y diciéndole palabrotas que me figuro estarían acordes con la diligencia que venía de evacuar. En vista del mal cariz que tomaba el negocio, se vio el héroe forzado a retirarse hasta donde no lo alcanzaran armas arrojadizas. Ahí se paró en seco e hizo cara al enemigo. Ya vería el deslenguado cómo ladraba él. Pero tampoco entonces ladró, porque entonces, precisamente, al ir a empezar, se dio cuenta de que en la boca llevaba sabor a chorizo, y echar a perder aquella delicia por ladrido de más o menos hubiera sido un loco despilfarro. Y como las patas ya se negaban a sostenerlo, no diré que se echó, sino más bien que se desplomó derrengado, no sin antes prometerse una buena rascada de tierra para cuando le volviera el alma al cuerpo.